cruz hallé perdón. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, libro de Romanos, capítulo 8, vamos a ponernos de pie para leer la escritura y les iba a recomendar, hermanos, memorizarse este versículo, precioso versículo, con una tremenda promesa para nuestras vidas. Romanos capítulo 8, ¿están allí? Vamos a esperar que todos lleguen. Romanos capítulo 8, uno de los pasajes que más debiéramos como cristianos desglosar, estudiar, meditar, analizar de la Biblia es Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Estos dos pasajes son preciosos, mi hermano, y nos dan tremenda enseñanza para nuestras vidas. Estúdielo, medítelo, memorice versículos de esos pasajes y usted ve cómo el Señor habla a nuestras vidas. Y es un contraste los dos pasajes, Romanos 6 y Romanos 8. Pero hoy vamos a leer Romanos capítulo 8, vamos a leer un solo versículo, lo vamos a leer todos juntos. El verso 11, Romanos 8, versículo 11,
Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. Nomás respetemos los signos de puntuación allí y podamos leer este versículo todos a una sola voz. Romanos capítulo 8, verso 11. ¿Están todos allí? Amén. Vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué precioso verso y qué preciosa promesa nos da este versículo. Ese capítulo 8 está hablando de ser guiados o vivir en el Espíritu. Es decir, está hablando a cristianos que tienen el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, hoy puede tener el Espíritu de Dios en su vida. Y hoy puede esta promesa pasar a ser suya. Pero es necesario que pueda pedirle a Cristo que le salve. Padre, por favor, te ruego, bendigas este tiempo. Quítame de medio, Señor. Déjame estar detrás de tu cruz y que sea tu Santo Espíritu, usando tu siervo para hablar a nuestras vidas, pero también, Señor, recordar acerca de ese evento y lo que tu palabra nos dice acerca de la resurrección. Haz la obra, Señor, en cada corazón. Úsame con tu Santo Espíritu, con palabras en mi boca, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Este versículo de Romanos nos está hablando acerca de la resurrección. Resurrección que fue efectuada, dice la Biblia, por el Espíritu de Dios. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿El Señor Jesucristo fue resucitado de la muerte o fue levantado de entre los muertos? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿El Señor Jesucristo fue resucitado de la muerte o fue levantado de entre los muertos? ¿O resucitado de entre los muertos? Entonces, si el Señor Jesucristo resucitó de la muerte, Él murió. Él fue levantado de entre los muertos. Era Dios. La muerte no tiene dominio sobre Dios. Pero Él, estando en la carne, Él venció la muerte y al que tenía el poder de la muerte. Y eso es glorioso, hermano, porque va a llegar el momento, dice la Biblia, que por el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu que mora en el cristiano, dice la Biblia que un día va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Y va a ser vivificado nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Va a llegar el momento donde el poder que se efectuó para levantar de entre los muertos al Señor Jesucristo, un día va a operar en los hijos de Dios. Y vaya qué evento glorioso va a ser ese. A mí me encanta pensar en ese tiempo de la resurrección. Obviamente hablar o pensar en la resurrección, tenemos que pasar nuestra mirada y nuestros pensamientos por la muerte del Señor Jesucristo. Pasar por el sufrimiento del Señor Jesucristo. Me pongo a pensar ahí cuando el Señor fue apresado y los religiosos en ese momento, para ellos ellos estaban cantando victoria porque pudieron apresar al Señor, aquel que estaba haciendo las obras o los milagros de Dios
lo apresaron, lo llevaron a un juicio, rompiendo todos los protocolos y todas las leyes que habían en aquel entonces para enjuiciar a una persona. Pero lo enjuiciaron de un momento a otro, en una noche hicieron el juicio y ya lo declararon como reo de muerte o digno de muerte. Y animaron al pueblo a pedir la muerte del Señor Jesucristo. La Biblia dice que hubo un momento donde fue expuesto ante el pueblo y estaba Pilato y ¿qué quiere que hagáis con el rey de los judíos? Y todos a una voz comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y fue llevado a la cruz. Bueno, pero todo eso sucedió porque era el plan de Dios. Dios había determinado todo eso. Y todo eso sucedió en el momento del Señor Jesucristo, en el momento que Dios tenía determinado que todo eso sucediera. Pero es interesante ver cómo cada cosa que iba sucediendo, cumpliéndose la Escritura, dice la Biblia que todo eso sucedió para que se cumpliese la Escritura. Cómo los enemigos se iban gozando. Fue apresado, se gozaron. Fue allí maltratado, latigado, golpeado, una corona de espinas fue puesta sobre su rostro, llevó la cruz, fue clavado, crucificado, ya clavado en esa cruz, y todos sus enemigos gozándose, burlando, recibiendo el Señor Jesucristo el oprobio de todos. Sobre él estaba el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que Él entregó su espíritu. Nadie se lo quitó. Después que el Señor Jesucristo entrega su espíritu y muere, allí los enemigos de la cruz, allá porque vino José de Arimatea y acompañado de Nicodemo y tomaron el cuerpo, pidieron el cuerpo, lo envolvieron y lo pusieron en un sepulcro. Una vez que está en el sepulcro, vienen los enemigos y dicen: oye, nos acordamos de que Él dijo que al tercer día resucitaba. Ponga una guardia para que custodien allí, no sea que los discípulos roben el cuerpo. Y pusieron un guardas allí. La tumba fue sellada, una piedra. Y todos pensaron que allí iba a quedar. Habían logrado su cometido. Detrás de todo eso estaba la obra de Satanás. Hemos tenido victoria, decían ellos. Pero la promesa de Dios era que no iba a haber corrupción. Ahí estaba simplemente el cuerpo. Porque dice la Biblia que Dios fue a las partes más bajas de la tierra. Dios estaba haciendo su obra. Sí, Él había sufrido, había cargado el pecado, llegó hasta la cruz, ahí entregó su espíritu, el cuerpo fue sepultado allí, pero el Señor seguía haciendo su obra. Hasta que por el poder del Espíritu de Dios, ese cuerpo se levanta de entre los muertos. Glorioso aquel día. Quiero hablar tres cosas en esta mañana. Lo primero, el hecho de la resurrección. En el libro de Mateo capítulo 27, dice versos 62 en adelante: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos.
y será el postrer error peor que el primero. Note esas palabras. Será el postrer error peor que el primero. Imagínense, ellos estaban reconociendo que la muerte, la crucifixión del Señor, el llevar al Señor Jesucristo a la cruz y sepultarlo allí, crucificarlo allí, una espada atravesar su costado, llevarlo hasta la muerte, era un error. Pero ellos estaban catalogando que la resurrección iba a ser peor. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y sellado la piedra y poniendo la guarda. En aquel tiempo, hermanos, no existían los derechos humanos. Las leyes eran más rigurosas. Si un guarda se dormía en servicio, era digno de muerte. Si lo que estaba cuidando ese guarda lo perdía, era digno de muerte. Fíjense, en aquel tiempo todos los religiosos de la época hicieron todo lo posible, lo que estaba a su alcance, tomando o teniendo la aprobación de las más altas autoridades pertinentes, ya sean políticas, de hecho tuvieron la aprobación de las autoridades políticas y religiosas de la época para evitar que se cumpliera las palabras que Dios había dicho. Sabemos que detrás de todo el deseo de los religiosos y de todo lo que los líderes religiosos y aún políticos estaban buscando con la destrucción del Señor Jesucristo, estaba Satanás. Él estaba moviendo sus piezas. El deseo de Satanás era dejar al Señor Jesucristo en la tumba. Ya para ese momento la cruz había quedado vacía. La cruz que le perteneció al Señor, ya Él no estaba allí. Ya. Por eso como cristianos, mi querido hermano, no cargamos un crucifijo, porque nuestro Señor Jesucristo está en el reino de los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Él vive para siempre, hermano. La cruz, lo único que le perteneció en ese mundo, ya había quedado vacía. Su cuerpo estaba ocupando un simple sepulcro. Y era lo único que le quedaba al enemigo a favor de él, hasta ese momento. Un sepulcro que pudiera el enemigo del Señor utilizar para su favor y poder así él cumplir sus propósitos. Sin darse cuenta, o mejor dicho, creyendo, porque Satanás sabe que no tiene poder sobre el Señor. Pero Satanás sabía que la resurrección traía mayores beneficios para la humanidad. La resurrección ofrecía la vida eterna. Un muerto no puede ofrecer vida eterna. Un vivo sí. Pero no cualquier vivo. Tenía que ser alguien que haya mostrado su poder sobre la muerte. Y ningún ser humano puede mostrar su poder sobre la muerte porque no lo tiene. Solo es Dios. Bueno, 3 días corrieron a favor del enemigo. La Biblia dice que todo lo que sucedió fue sucediendo para dar cumplimiento a las Escrituras. No quedó atrás ninguna palabra de Dios. Todo fue cumplido al pie de la letra. La Biblia hablaba de la traición.
La Biblia habla del sufrimiento del Señor. La Biblia habla de la crucifixión del Señor. La Biblia habla del tiempo que el Señor iba a estar ocupando ese sepulcro. Y todo sucedió al pie de las letras. Una vez que fue puesto el Señor en ese sepulcro, se dieron la tarea de sellar, poner una piedra y sellar esa piedra. Se dieron la tarea de poner guardas que custodiasen. ¿Qué podía hacer un muerto? ¿Qué podía hacer un muerto? Pero el temor no era en ese momento sobre el cuerpo que estaba dentro, sino sobre las palabras que Dios había dicho. Hasta ese momento todo se estaba cumpliendo, pero faltaban algunas palabras por cumplirse. Hubiese sido más fácil para los principales sacerdotes, los guardias, los ancianos de aquel momento y todo ser humano, hubiera sido más fácil para ellos y para todos haber reconocido o reconocer que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Pero las creencias y el orgullo no les permitía. Por eso buscaron maneras de poder evitar que las palabras de Dios llegaran a cumplirse hasta el final. Hasta aquel momento precioso. Aquella madrugada cuando aparece aquel ángel y mueve la piedra. Dice la Biblia que los guardias cayeron para atrás. Tembló ese momento y resucita el Señor. Ahora es interesante que en la resurrección porque en la mañana, ese día domingo, iban las mujeres a llevar unas especies. Y la pregunta que ellas se hicieron: ¿quién nos va a mover la piedra? Yo me puedo imaginar una piedra bien enorme que se necesitaba de la ayuda de varios hombres para mover esa piedra. Y hay 2, 3 mujeres que iban al sepulcro de madrugada. ¿Cómo vamos a hacer para mover esa piedra? Bueno, alguien tendrá que ayudarnos. Pero ya había pasado los 3 días. Para sorpresa de ellas, encuentran la tumba abierta y ven al ángel. Ellas anuncian a los discípulos, corren 2 de ellos, Pedro y Juan, y ven al sepulcro. Y una de las cosas que ven dentro del sepulcro es el sudario y el otro, con lo que envolvieron al Señor. Bueno, se me fue el nombre de eso. Y lo ven allí en el sepulcro. Ahora, eso es interesante porque cuando los guardas fueron ante los líderes religiosos y contaron lo que había sucedido, los líderes religiosos le dieron dinero a esos guardas y dijeron: decid que cuando ustedes estaban durmiendo, vinieron los discípulos y se lo llevaron. Bueno, para comenzar, una mentira que exponía la vida de ellos en peligro, porque si se quedaron dormidos eran dignos de muerte. Y 2, si alguien iba a robar el cuerpo del Señor, ¿se iba a dedicar a quitarle todo el sudario? ¿A desenvolverlo? ¿Dejar allí el sudario y llevárselo cuando ya había pasado, ya había comenzado el tiempo de la descomposición? No tiene sentido. Bueno, una mentira que no tiene fundamento. Además de eso, si estaban durmiendo los guardas, mover la piedra iba a causar ruido.
causaría estruendo, y eso despertaría a los guardas. El hecho de la resurrección destruía todas las creencias que en aquel tiempo la gente se inventó para poder tener una aprobación de la muerte del Señor Jesucristo. Ellos creían que con matar al Señor se iba a acabar todos los problemas, sin darse cuenta que todos esos deseos de matar al Señor estaban dando cumplimiento a las palabras y al plan de Dios, el plan eterno de Dios para proveer la salvación a la humanidad. Y el hecho de la resurrección era la cúspide de ese plan para poder creer no en un Cristo muerto, sino creer en un Cristo resucitado, aquel que vive por los siglos de los siglos, en quien basamos y depositamos nuestra fe para vida eterna, mi querido hermano, en alguien que se ha levantado de entre los muertos. Sumado a eso, bueno, quisieron tapar la verdad, pero sumado a eso, al hecho de que en el sepulcro quedó la evidencia de que había resucitado el Señor se aparece a varios testigos, a los discípulos, varias oportunidades. Se le aparece a 2 caminantes que iban camino a Emaús. Se le aparece allí a más de 500 hermanos, a multitudes que vieron al Cristo resucitado. El ángel le dijo a las mujeres que fueron al sepulcro, le dijo allí en Mateo 28:5, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado, no es aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto. Ha resucitado como Él dijo. La resurrección del Señor Jesucristo, mi querido hermano, fueron palabras de Dios y Dios las cumplió. Tal cual como Dios habló de la muerte, tal cual como Dios habló de la crucifixión, Dios habló de la resurrección. Y gloria al Señor. Por el Espíritu fue resucitado, fue levantado de entre los muertos. La resurrección de Cristo retrata nuestra resurrección. Ahora, Dios resucitó y creemos en un Dios resucitado y es la base de nuestra fe. La Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Vana sería la predicación y aún estuviéramos nosotros en nuestros pecados. No tuviéramos la seguridad de salvación. No estuviéramos aquí reunidos, estuviéramos perdiendo el tiempo, pero como creemos en el Cristo resucitado y adoramos a un Dios vivo, aquel que fue levantado entre los muertos, mi querido hermano, todo tiene sentido y todo tiene verdad, o todo es la verdad, mejor dicho. Pero la resurrección del Señor Jesucristo retrata nuestra resurrección. En Romanos 8:11 leímos que aquel que levantó del espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 15 verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. En Corintios es llamado Cristo como primicias de la resurrección. En la Biblia encontramos el tema de la cosecha. El tema de la cosecha en la Biblia se conoce que se da en 3 partes.
de la cosecha se conoce como las primicias de la cosecha, es decir, el primer fruto, la gran cosecha y luego está el sobrante de la cosecha. Y son 3 periodos de la cosecha. Y así más o menos es la resurrección del Señor Jesucristo, o la resurrección, mejor dicho, de los justos. Porque la Biblia habla de 2 resurrecciones y vamos a mencionar más adelante acerca de eso. Pero esa primera resurrección, que es la resurrección de los justos, es retratada con el tema de la cosecha en 3 secciones. La Biblia describe al Señor Jesucristo como la primicia de las cosechas, de la resurrección. Ese primer fruto. Es decir, el primer fruto casi siempre se habla como aquello que refleja lo que es la gran cosecha. Un fruto bonito, limpio, grande. El Señor Jesucristo es la primicia. Él resucitó primero de entre los muertos. Y eso nos habla de que va a venir la gran cosecha o la resurrección de los justos. La Biblia habla de varios episodios de la resurrección de los justos. No va a ser un solo evento, hay varios episodios. Entre esos episodios se habla también en la Biblia del sobrante de esa resurrección. Ahora, Romanos nos dice que el mismo Espíritu que levantó de los muertos va a levantar o va a vivificar nuestro cuerpo. ¿Cuándo va a suceder eso? En el tiempo del rapto. El rapto va a ser el primer evento cuando comience nuevamente a funcionar el calendario profético. Y va a comenzar con el rapto. La Biblia nos describe cómo va a ser ese evento del rapto. Pero luego nos habla de la resurrección de justos después en el tiempo, mejor dicho, de la tribulación. Va a haber gente salva y va a haber gente también que va a resucitar en ese tiempo, hablando de la resurrección de los justos. Al final de esos 7 años de la tribulación van a resucitar creyentes, es decir, el sobrante. El Señor es la primicia, el rapto va a ser la gran cosecha, y después de los 7 años de la tribulación va a ser la cosecha del sobrante. Allá en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. La Biblia dice que el Señor dio su vida, llegó a la tumba y resucitó corporalmente. El cuerpo del Señor en el que Él estuvo en la tierra fue resucitado. No resucitó en un cuerpo nuevo, sino el mismo. Cuando Él se apareció a los discípulos, allá los discípulos se vieron al Señor, no estaba Tomás, luego le avisaron a Tomás, y cuando Tomás estaba en la segunda aparición allí del Señor, ¿qué le dijo el Señor? Mira mis manos. El mismo cuerpo que crucificaron fue levantado, fue resucitado. Ahora, es exactamente lo que va a pasar en la vida del cristiano, con algunos cambios diferentes en el cuerpo. Porque la Biblia dice en los versos de 1 Corintios,
Dios está hablando del cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual. Dios habla de que primero es el cuerpo terrenal y luego habla de que en segundo lugar está el cuerpo celestial. Pero el Señor nos dice, cual lo terrenal, tal los terrenales, y cual lo celestial, tales los celestiales. Y dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial. Y es entonces donde vemos en la Biblia el legado de la resurrección. Y ahí es donde me quiero parar los próximos minutos. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en qué? En la primera resurrección. Y luego dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, ¿qué? 1000 años. Note que aquí el Señor, en este pasaje, nos habla, en primero se menciona de manera general, hemos visto, hay 2 resurrecciones. Pero el verso 6 dice que está hablando de la primera, ¿qué? Si se habla de la primera es porque por ende hay una segunda resurrección. ¿Okay? Ahora, dice lo segundo que quiero que usted note aquí en ese pasaje, dice el verso 6, bienaventurado, ¿y quién? El que tiene parte en la primera resurrección. Eso nos enseña, esas palabras de bienaventurado y santo, nos refleja lo que Romanos 8:11 nos enseña. Para poder ser parte de esa primera resurrección, es importante que cada persona tenga el Espíritu de Dios. Si no, no puede ser parte de esa primera resurrección. La primera resurrección, el Señor está hablando que será efectuada en aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que va a vivificar, dice la Biblia, en los cuerpos de aquellos que están en Cristo. Ahora, note lo que dice el verso 5, ahí mismo en Apocalipsis. Dice, pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿qué? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo se va a efectuar esa segunda resurrección? Después del milenio. Es decir, después que sucede el rapto, hasta el momento de la segunda resurrección, van a pasar 1007 años. Los 7 años de la gran tribulación, comienza el milenio, serían 1007 años, para que se efectúe la segunda resurrección. Y hay una diferencia entre estas 2 resurrecciones. Fíjense, todo el legado que Dios nos da con la resurrección del Señor Jesucristo. Primero nos dice que somos parte, seremos parte de esa primera resurrección. ¿Quiénes? Aquellos que tienen ¿qué? El Espíritu de Dios. Pero en Tesalonicenses nos describe cómo será esa resurrección. Vaya conmigo a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Del verso 13 al verso 17 nos describe el momento del rapto. El verso 16 nos habla de una trompeta.
Dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo. Ahora, fíjese, el mismo, en el tiempo del rapto, el mismo Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, aquel que resucitó entre los muertos, aquel que dejó vacía la cruz, aquel que dejó vacío el sepulcro, Él mismo va a venir a encontrarse con sus hijos en el aire. Y dice la Biblia que va a sonar allí, se va a venir con voz de mando y con voz de arcángel. Dios mismo nos va a llamar, Dios mismo nos va a levantar allí. Y al sonar la trompeta nos vamos a reunir con el Señor en el aire. Habrá fiesta. El orden del Señor va a ser lo siguiente. Se va a escuchar la voz de mando del Señor. Bueno, primero va a descender, se va a escuchar su voz de mando, se va a escuchar allí esa voz de arcángel, va a sonar esa trompeta allí en ese momento. Y dice la Biblia que primero se van a levantar los muertos, aquellos que murieron en Cristo, aquellos que habiendo conocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que fueron sellados con el Espíritu Santo, van a ser los primeros que se van a levantar, aquellos que van a recibir ese cuerpo glorificado. Y luego dice la Biblia que los que estén vivos en ese momento van a ser arrebatados juntamente. Si todo va a suceder en el mismo momento, los muertos en Cristo serán levantados, los que vivimos seremos transformados y todos juntos nos vamos a encontrar en el aire con el Señor. Qué momento glorioso va a ser ese. Pero fíjese algo, ¿quién podrá darle un cuerpo glorificado a cada ser humano? Por eso Romanos dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos, si mora en vosotros, será el mismo que vivificará vuestros cuerpos mortales. Nos vamos a reunir con el Señor en las nubes. ¿Qué va a pasar allí? En 1 de Corintios nos describe eso. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios nos describe esa vestimenta o ese cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar. ¿Por qué Dios nos va a dar un cuerpo? Porque en el cielo no va a entrar nada corruptible. Y nosotros estamos en un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal. En el cielo no va a haber nada mortal ni nada corruptible. Todo lo que va a haber en el cielo es incorruptible, es inmortal. Por eso Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Estando aquí en este cuerpo corruptible, es que se siembra la palabra de Dios. Es ahorita en vida, es que puede usted tener el Espíritu de Dios. Después de la muerte no. Si ya murió, solo queda el juicio. Eso depende de Dios. No, ya Dios hizo todo. Dios entregó a su Hijo. Él murió en la cruz del Calvario. Él llevó el pecado de la humanidad. Él sufrió lo oprobio. Él entregó su espíritu estando en esa cruz. Él fue sepultado en un sepulcro y fue levantado al tercer día entre los muertos. Dios venció la muerte y el que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Dios pagó la deuda del pecado de la humanidad. Y lo único que ahora Dios espera es que cada persona reconozca al Señor Jesucristo como su Señor
y Salvador personal. Que tome esa decisión. Y entonces será sellado con el Espíritu Santo. Y entonces será parte de esta promesa. Y cuando venga Cristo, va a ser levantado, si ha muerto en ese momento, y si no ha muerto, va a ser transformado, y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Se siembra en corrupción para resucitar en incorrupción. El verso 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio está allí. No entendemos cómo va a suceder eso. En nuestra mente finita, quizás podemos tratar de imaginarnos cómo Dios va a hacer eso. Hermano, la Biblia dice que va a ser instantáneo, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Qué tanto puede usted visualizar algo que pueda suceder en un abrir y cerrar de ojos? Pero la Biblia dice que será así. No todos pasarán por la muerte, pero todos tendrán la misma vestimenta, un cuerpo glorificado. Verso 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Tesalonicenses nos dice que Dios descenderá, el Señor Jesucristo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, y va a sonar ¿qué? La trompeta. Corintios nos dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Será algo instantáneo, en un momento. La incorrupción se va a vestir de incorrupción, lo mortal de inmortalidad, para reinar con nuestro Señor. Verso 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de, subraye la palabra necesario. Señor, yo quiero estar en el reino de los cielos. Es necesario que pueda ser vestido de incorrupción y de inmortalidad, pero para eso es necesario el Espíritu de Dios morando en su vida. Todo el mundo quiere ir al reino de los cielos. Nadie quiere pagar el precio de sus pecados. Dios mismo no quiere que usted pague el precio de sus pecados. Dios mismo quiere llevárselo al cielo, pero es necesario que el Espíritu de Dios more en su vida para que pueda ser vestido de incorrupción y de inmortalidad. Y el único que le va a dar esa vestimenta es el Señor Jesucristo. Y se la va a dar a aquel que ha sido sellado con su Santo Espíritu. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Y aquí comenzamos a describir la segunda resurrección. Y va a notar algunas diferencias. El verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando habla de los otros muertos, obviamente, y nos habla que no vivieron hasta cumplirse los 1000 años, nos está hablando de esa segunda resurrección. Tendrá lugar después de los 1000 años, cuando termine la gran tribulación y el periodo del milenio. Pero fíjese lo que se describe en esta segunda resurrección. Verso 11: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Querrán huir de la presencia de Dios. El que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, esperamos ese momento glorioso. No para huir, para contemplar el rostro de nuestro Salvador. Para estar allí presente y alabar a Dios por los siglos de los siglos. Adorar a aquel que sufrió por nosotros. Adorar a aquel que sufrió en la cruz, se menospreció lo oprobio y aguantó todo ese sufrimiento para darnos vida eterna. Y anhelamos ese día de poder estar en la presencia de Dios para alabarle. Pero aquellos que no, yo me puedo imaginar nada más ver el trono de Dios y allí sentado a Dios, nada más la gloria de Dios causando vergüenza en sus vidas. Querrán huir, pero no se halló lugar para ellos. El gran trono blanco y el que estaba sentado allí. Verso 12 dice: vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Para qué va a ser esa resurrección? La primera, mi hermano, es para morar con Cristo Jesús. La primera resurrección es para ir a unas fiestas con nuestro Señor, las bodas del Cordero. La primera es para estar delante de aquel que juzga los vivos y los muertos, de aquel que reconoce la obra de sus siervos, y va a estar allí ese momento cuando Dios va a recompensar la obra de cada hijo suyo. Y ahí estaremos aquellos que habremos resucitado en la primera. Pero fíjese la diferencia de la segunda. El gran trono blanco, el Señor sentado en ese trono blanco, unos libros abiertos. Entre esos libros dice la Biblia el libro de la vida. Pero dice la Biblia que esa resurrección será para juzgar. Va a juzgar a cada uno. Dice la Biblia que van a ser juzgados según las cosas que están escritas en los libros. Cada obra, cada palabra, cada hecho está escrito allí. Yo puedo imaginarme ese momento. Fulano de tal, hiciste esto. Oh, cruzaste una ancianita en la calle. Fuiste al templo a llevar ofrenda. Visitaste la iglesia. Fuiste varios días. Fuiste un tiempo fiel. Ayudaste a los pobres. Me pedías cuando salías de tu casa. Dabas gracias a Dios cuando entrabas. Todo eso lo hacías porque querías ganarte el cielo. Todo eso es lo que tú catalogabas como buenas obras. Pero nunca te conocí. Vamos a ver si aparece tu nombre en el libro de la vida. Van a ser juzgados según las cosas que están escritas en los libros. La segunda resurrección será para juzgar.
Verso 13 dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie escapará del juicio. Dice que el verso 14 dice la muerte y el Hades. Aquel que murió en el mar, aquel que murió en algún... Todos van a estar delante de Dios, nadie se va a escapar, nadie. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y note, ¿esta es la muerte qué? La muerte segunda. La muerte primera, aquella muerte física. La muerte segunda es la separación eterna que va a sufrir cada persona que va a ser lanzada al lago de fuego por haber rechazado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y el verso 15 dice, y el que no siguió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. La primera resurrección para morar con Cristo. La segunda resurrección para ser juzgados según sus obras y terminarán en la condenación eterna. Lo único que puede cambiar el destino de una persona es el Espíritu de Dios. Y necesita reconocer a Dios como su Señor y Salvador personal para poder ser parte de la primera resurrección. No hay otra manera. No hay otra manera. En Hebreos capítulo 2, y termino con esto, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando del Señor Jesucristo, para destruir, ¿por medio de qué? Al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando una persona rechaza a Cristo, está rechazando el sufrimiento de Dios por él. Dios ha decidido sufrir tal oprobio de cada persona que rechaza a Cristo hasta el último momento de aliento de vida de esa persona. De ahí, lo único que le espera es el juicio. Hasta este momento, cada persona que ha rechazado a Cristo le ha causado dolor y oprobio a Dios. Y si hasta este momento usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy usted puede causar gozo en el reino de los cielos y ser parte de esa promesa.
que un día Dios va a vivificar su cuerpo por medio del Espíritu de Dios. Pero necesita al Espíritu de Dios. Dios mostró su poder sobre la muerte cuando fue levantado de entre los muertos. Algo interesante es que la muerte, dice la Biblia, que no se va a enseñorear más de nosotros. Y eso va a ser mostrado en la primera resurrección, cuando Dios nos dé un cuerpo glorificado al ser resucitado. Así como Él fue resucitado, así seremos resucitados y tendremos un cuerpo como el de Cristo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, inmortal, para estar con nuestro Señor por los siglos de los siglos. ¿Y qué día glorioso va a ser ese? Así como lo fue el día glorioso de la resurrección del Señor Jesucristo, Él no quedó en esa tumba, lo va a ser el día que Cristo venga por su iglesia. Va a resucitar a sus hijos. Pero ¿qué hay de usted si no conoce a Cristo? Hoy puede tener parte en esa resurrección, en esa primera resurrección. Asegúrese de que el Espíritu de Dios esté en su vida. Vamos a orar.